Bueno chicos, hoy les doy la bienvenida a la cuarta ayudantía digital de Excel. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Para que sea ojalá de su mayor utilidad y provecho, vamos a revisar la solemne que hicimos y vamos a hacer la pauta, para que sepan cuál era la forma más óptima y rápida de desarrollar la prueba, y también creo que les va a servir quizás para los que tengan considerado recorregir, y si no, de todas formas, para que aprendan y vayan cachando qué es lo que deberían hacer, por ejemplo, para la Solemne 2. Y nada, habiendo dicho esto, vamos al computador y recuerden bajar ojalá la base de nuevo para que puedan hacer la prueba desde el principio, la pauta para que comparen con los resultados y bueno, el enunciado también para que sepan qué es lo que hay que ir haciendo en cada momento. Así que nada, vamos al computador. Bueno chicos, como las solemnes son solo herramientas que ustedes ya deberían saber, voy a ir haciendo los ejercicios un poco más rápido. La ventaja que es video es que ustedes lo pueden retroceder y revisar cómo es. Pero ¿cuál es el objetivo principal? Que ustedes vean que esto se podía hacer rápido y sin tantas complicaciones. ¿Ya? Entonces, empecemos. La primera tarea que nos pedía era completar dos columnas que se encuentran vacías. La columna año de nacimiento, que se calcula bajo el supuesto de que es la diferencia entre el año de hoy y la del conductor. Y luego un código en el cual nos dan una serie de condiciones. Entonces, vamos al Excel. Para el año de nacimiento, como nos decía, es simplemente el año de hoy menos la edad del conductor. Vamos hacia abajo, hacia arriba, listo. Tenemos la primera pregunta hecha. Y ahora, el código de combinación de cliente, el cual pueden hacer de dos formas, ocupando la función concatenar o ocupando los conectores ampersand, que es esto que se suele ocupar como una i. ¿Cómo parte eso? Con un sí, dado que si es smartphone se exprese como SM y si no, es no SM. Luego nos pide que tal cual integremos el nombre de la compañía proveedora de servicios, de la compañía productora del teléfono, el plan de datos, el cual aquí tendría un sí, ya que si no tiene un plan se debe expresar como SPD. Luego, separar todos los elementos diferentes del código con el conector guión. Y nos entrega un ejemplo de cómo debería quedar. Por lo tanto, hagámoslo. Nos dice, igual sí. El tipo de celular es smartphone que nos dé SM. Y de lo contrario, no SM. Otra opción que ustedes podrían haber ocupado aquí es que si F4 es igual a no smartphone, les diera no SM, y en el caso contrario, es decir, en el valor si falso, diera el SM. Entonces seguimos. Y, abre comillas, guión, el segundo factor, que es la compañía, y el siguiente conector, y la marca del celular, para cerrar finalmente con un sí. Si la columna de plan de datos es igual a sin plan de datos, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Que nos diera SPD, es decir, SPD. Y de lo contrario que nos dé el valor real que está en la celda que se está buscando. Le damos Enter y nos damos cuenta que nos faltó un conector, lo cual se agregaría con un guión entre comillas y un i nuevamente. Ahí tenemos el código correcto, lo copiamos, lo bajamos, lo subimos y listo. Así de rápido concluimos la segunda parte de la prueba. Teniendo eso entonces calculado, ahora nos pide que calculemos el total de conductores que tiene cada aplicación hacia abajo y qué porcentaje del total representa esa cantidad. Lo cual se hace de forma muy fácil, porque al ser variables dicotómicas, es decir 1, 0, se ocupa sencillamente la suma de los valores.
325. Eso lo copiamos hacia el lado y ahí tenemos cuántos ocupan cada uno. Y para sacar el porcentaje del total, sencillamente es la división entre la suma que buscamos anteriormente sobre el total de encuestados, que son 700, que si se fijan está acá disponible ese valor, y lo deben fijar con F4 para que siempre se divida por esto. Y eso lo copiamos nuevamente y así de fácil completamos esta pregunta. Ahora llegamos a la parte final de esta hoja, donde nos pide que busquemos los indicadores de riesgo. El primero es súper fácil y es la suma de las aplicaciones de comunicación del conductor. Entonces esto es igual suma de las aplicaciones de comunicación del conductor. Así de sencillo. Y el riesgo 2.1 es la suma de la cantidad de aplicaciones de posicionamiento y búsqueda del conductor. Por lo tanto es igualmente fácil. Suma de todas estas aplicaciones. Ahora, para sacar los riesgos punto 2, necesitamos valores de la hoja ponderadores. Y aquí hay una pillería que todos deberían saber solucionar. ¿Qué hacer cuando no están los datos disponibles en la hoja? Para mostrarlos deben hacer clic aquí arriba cuando les salga esa cruz blanca, y eso provoca que se pongan todas las columnas en azul. Eso significa que estamos editando todas las filas y columnas al mismo tiempo. Teniendo eso, ahora deben ponerse al borde tal que les salga este nuevo indicador que tiene dos flechas y una línea blanca entre medio. Teniendo eso, hacen clic y sin soltar el clic arrastran el mouse hacia su derecha. Y con eso logran mostrar toda la información de la hoja. Ya teniendo esto, ¿qué es lo que se recomienda? Que copien y peguen traspuestos estos indicadores en la primera fila, ya que así van a poder referenciarlos con mayor facilidad. Y si se dan cuenta, tuvimos la benevolencia de que estaban ordenados de la misma forma, es decir, desde Lime a eBuddy y desde Waze a Shazam. Se lo pueden comprobar viendo la tabla. Entonces ahora ya teniendo esto, el riesgo 1.2 y el 2.2 se calculan como la suma ponderada, lo cual se ocupa con la fórmula suma producto del conductor, de los valores del conductor, multiplicado por la matriz de ponderaciones, la cual, deben recordar, se tiene que fijar. ¿Cómo hacían eso? Con F4. Listo. Y para el riesgo 2.2 lo mismo, pero con los otros valores. Suma producto de los valores de aquí, del cliente, por los ponderadores establecidos. F4 para fijarlo y listo. Entonces eso lo tenemos para abajo, nos movemos, copiamos y lo tenemos logrado para todos los clientes. Luego nos pide el riesgo total, que es la suma ponderada de los 4 tipos de riesgo. Y los ponderadores nuevamente se encuentran disponibles en la hoja ponderadores. Entonces los copiamos, hacemos el mismo procedimiento de antes, los pegamos traspuesto aquí y multiplicamos con un suma producto estos 4 valores por sus ponderadores respectivos, fijando la matriz de ponderaciones. Y lo tenemos para todos los valores. Luego nos piden calcular para cada uno de estos indicadores el promedio mínimo y máximo. Eso, a esta altura del curso, es un regalo. Así que todos deberían tener un 7 en esa pregunta. Igual promedio igual max para el máximo y igual min para el mínimo. Y esto lo copian y lo pegan en el resto de los valores. Para darle
el valor deseado a estas columnas. Recuerden que podemos poner control 1 y dejarlo expresado como porcentaje con 2 decimales. Hacer lo mismo para esta columna, porcentaje con 2 decimales o sin decimales, eso lo definen ustedes. Y por último, quizás la parte más difícil de esta pregunta es lograr una clasificación considerando los valores que nos dan en esta tabla, la cual dice que si el riesgo total es mayor o igual que 8 es extremadamente riesgoso, mayor o igual que 6 es muy riesgoso, mayor que 4 riesgoso, mayor que 3 regular y menor que 3 bajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante un sí anidado. ¿Cuál es la prueba lógica? De mayor a menor siempre. Si L4 es mayor o igual que 8, va a ser extremadamente riesgoso. Ahora, si eso no es verdad, aplicamos otro sí. Si L4 es mayor o igual que el valor siguiente, que es 6, es muy riesgoso. Si no es mayor que 8, va a pasar al segundo, que es mayor que 6. Si no es mayor que 6, pasa al siguiente sí, que es si AL4 es mayor o igual que 4, nos va a entregar el valor riesgoso. Ahora, si eso tampoco es verdadero, pasa al siguiente, que es si AL4 es mayor o igual que 3, va a ser regular. Y aquí, como es el último paso de nuestro sí, de nuestra categorización, simplemente el valor sí falso, es decir, si no es mayor que 8, puede ser mayor que 6. Si no es mayor que 6, va a ser mayor que 4. Si no es mayor que 4, puede ser mayor que 3. Si no es eso, es menor que 3, por lo tanto es el último paso de la tabla y lo determinamos como bajo riesgo. Y vamos cerrando los paréntesis. Recuerden ir viendo los colores para asegurarse que los cerraron todos. Enter. Y de esta forma completamos la categorización y todos los ejercicios de la hoja base. Ahora hagamos la segunda parte del ejercicio, es decir, la segunda etapa o resumen básico del estudio. ¿Qué nos pedían acá? Nos daban un pequeño párrafo donde nos contaban qué había que hacer en cada caso. En donde dice columna total, se debe contar, ya nos dice la fórmula que hay que ocupar, la cantidad de elementos que cumplan con ser de la categoría analizada en cada tabla. La categoría va a corresponder a la columna de acá. Luego, la columna porcentaje va a ser la división entre esa cuenta y el total de datos disponibles, que debería ser 700, pero nos vamos a asegurar al hacer la suma de los datos contados. Y finalmente, la columna riesgo nos va a mostrar el promedio de cada elemento analizado, el cual va a variar por fila, para cada tipo de riesgo analizado, el cual va a variar por columna, ¿ya? Y nos dice el promedio. Entonces las fórmulas que vamos a ocupar van a ser contar.si y promedio.si. Entonces les voy a explicar el primero con detalle y de ahí para abajo les voy a hacer de forma más rápida. Entonces el primero sería igual contar.si. Esta fórmula primero nos pide el rango. ¿Cuál va a ser el rango? Donde encuentre las marcas, o sea, toda esta columna. La que dice marca de celular para el caso de esta primera tabla. Y hay que fijarla con F4, ya que como vamos luego a mover el criterio hacia abajo, queremos que se siga manteniendo la misma matriz donde va a buscar los datos. Y el criterio va a ser en este caso Samsung. Y logramos 64. Copiamos, pegamos y tenemos la cuenta para cada uno. Luego pedimos la suma de esos datos y comprobamos que nos da 700, por lo tanto el cálculo anterior está bien hecho. Ahora el porcentaje, fácil, va a ser el número de veces que está encontrado el dato, en este caso Samsung por ejemplo,
dividido el total de datos disponibles, 700. Y ese hay que fijarlo para que siempre divida el del lado por el de abajo. Entonces procedemos a pegar y nos damos cuenta que el último da 100%, ya que 700 partido 700 y está correcto. Y bueno, ahora para calcular el riesgo necesitamos la fórmula promedio.sin, que nos pide primero el rango, lo mismo que antes. El rango va a ser dónde están las marcas, dónde va a buscar, en este caso marca de celular, y la fijamos por completo porque queremos que siempre busque en esa y solo esa columna, ¿ya? Luego nos pide el criterio va a ser la marca que está en esta tabla. Ese dato queremos que se pueda mover para abajo, para que cambie de Samsung a Apple, a LG, a Nokia y etcétera, pero que no se pueda mover hacia el lado, es decir, que no pase a ser 64 o 91 cuando yo vaya copiando la fórmula hacia el lado para calcular los otros tipos de riesgo. Por lo tanto hay que poner el signo peso o fijar la columna, o en otras palabras, la letra. Y por último nos pide el rango promedio. El rango promedio es con qué datos va a obtener este promedio sujeto a la restricción de criterio que nosotros le hayamos establecido. Para eso volvemos a la página anterior y seleccionamos, en este caso, el riesgo 1.1, que es el que queremos calcular. Algo importante es que antes de copiar esta fórmula, nosotros tenemos que pensar cómo fijar esta matriz de rango promedio. Nosotros queremos que se pueda mover hacia el lado, es decir, por las columnas, para que calcule primero el riesgo punto 1, después el 2, después el 2.1, después el 2.2 y el total, pero que no se mueva hacia abajo cuando yo copie la fórmula para que cambie de criterio. Porque si se mueve hacia abajo, va a dejar de tomar datos en consideración, va a tomar textos, va a tomar otros números que no son los que yo quiero. Por lo tanto, aquí hay que fijar las filas o los números, si es que les queda más cómodo de esa forma. Y ahora sí, damos Enter, copiamos la fórmula hacia abajo y luego hacia el lado. Y con eso tenemos el ejercicio resuelto. Nuevamente aquí podemos dar el formato de porcentaje para que quede expresado de la misma forma en que estaba en la hoja anterior. Con control 1 sale esta ventana, selecciono un porcentaje y aceptar. Luego el regalito del final es obtener el máximo de cada criterio y el mínimo. Y eso sencillamente lo copiamos y lo pegamos y estamos listos con este ejercicio. Entonces ahora completemos el resto de las tablas usando los mismos criterios. Contamos puntos y el rango donde están los géneros. Lo fijamos y el rango va a ser el que está ahí. Esto va a ser igual a la suma de eso. Y luego el porcentaje va a ser esto dividido el total. Y luego para los riesgos seguimos con la misma fórmula. Medio punto sí. El rango vuelve a ser el mismo que elegimos antes. Se fija. El criterio es el que está ahí, donde se fija solo la columna. Y el rango promedio va a ser donde están los números. En este caso, como partimos con el 1.1, va a ser ese. Y fijamos solo los números, es decir, las filas. Copiamos, pegamos
y obtenemos todos los resultados. Me va a saltar el asunto del formato de porcentaje, ya que asumo que entendieron cómo se logra eso. Para smartphone no smartphone lo mismo. Seleccionamos la columna, fijamos y el criterio va a ser que sea smart. Tenemos la suma y los porcentajes. Y nuevamente los promedios ajustados por el criterio. Nuevamente en la matriz de criterio, para el criterio, perdón, fijamos solo la columna, mientras que para el rango promedio, que vuelve a ser el mismo, fijamos solo las filas. Y finalmente para las últimas dos lo mismo. Calculamos nuevamente los riesgos con el promedio punto .si. Seleccionamos el rango y fijamos. Seleccionamos luego el criterio, fijamos solo la columna y luego seleccionamos dónde queremos que calcule ese promedio, con qué datos, y fijamos solo las filas. Tenemos nuevamente la parte más sencilla, que es el máximo y el mínimo. Y cerramos haciendo lo propio para la última tabla. Ajustar punto .si. Ahora vamos a seleccionar las marcas de los teléfonos de la compañía proveedora de servicios. Se fija. Se copia, se pega, se saca la suma y lo tenemos. Luego porcentaje, igual que siempre, el del lado dividido el total fijado. Luego en riesgos, nuevamente promedio punto .si, el rango del proveedor fijado completo. Luego el criterio es el proveedor, fijado solo la columna. Y el rango promedio, que vuelve a ser el riesgo 1.1, fijado solo la fila. Y obtenemos nuevamente el máximo y el mínimo para cada uno de los datos. Y con eso cerramos esta parte. Y bueno, ya teniendo los datos completamente calculados, obtener los gráficos es un poco más factible. ¿Cómo hacen los gráficos? Lo primero que tienen que ir es aquí, donde dice insertar, y seleccionar el tipo de gráfico que les piden. En el caso de marca de celular, les pedían un gráfico de barras vertical que reflejara el riesgo
total de cada marca. Por lo tanto, lo que deben hacer es insertar un gráfico de columnas verticales. Y les aparece este cuadro en blanco. Y lo que tienen que hacer entonces ahora, seleccionar los datos que van a ir en este gráfico. ¿Cómo seleccionan los datos adecuados? En esta parte de acá dice entrada de leyenda o series. Entonces ustedes ponen agregar el nombre de la serie, que en este caso es el riesgo total. Y aquí abajito dice valores de la serie. Y esos valores son los que están en la columna riesgo total porque es lo que les están pidiendo. ¿Ya? Y al haber aceptado esto, aquí queda las etiquetas del eje o categorías. Entonces seleccionan editar, porque por defecto se ponen de números desde el 1 hasta el 11. Ustedes seleccionan las etiquetas reales, que en este caso van a ser los nombres de las marcas. Le dan aceptar. Y con eso ya tienen el gráfico básico armado. Que es relevante que podrían cambiar, ustedes si quieren le pueden cambiar el nombre del gráfico. O sea, riesgo total por marca, por ejemplo. Y si se van aquí arriba tienen tres herramientas: diseño, presentación y formato. En diseño pueden ir cambiando los colores de las barras, entre otras cosas. En el tema de presentación pueden haber algunos elementos más interesantes, por ejemplo, agregar línea de cuadrícula para que sea más explícito el gráfico, o incorporar etiquetas a los datos, leyendas, los rótulos de los ejes, por ejemplo, título del eje que aparece automáticamente acá, pueden poner marcas, mientras que en el vertical también pueden poner riesgo total. Y así ustedes pueden ir completando su gráfico. Y en formato pueden también ir viendo algunos otros detalles de presentación que pueden servirles quizás si quieren en algún momento insertar estos gráficos a PowerPoint o alguna herramienta similar. ¿Ya? Y les voy a explicar también el gráfico de torta o circular, que también puede ser muy útil, y en este caso se los pedían para la pregunta 2. Van a insertar y seleccionan el gráfico. Bueno, si quieren uno 3D que se vea un poco más interesante. Y nuevamente hacemos lo mismo, seleccionamos los datos, agregamos una serie, le ponemos el nombre, que en este caso va a ser género, y elegimos los valores que va a tomar. En este caso, en el enunciado nos pedía que fueran los porcentajes de cada género. Y nuevamente editamos las etiquetas para que sean masculino y femenino, es decir, los datos que están en la tabla. Ahora este gráfico nos quedó mucho más simple que el otro, con menos información quizá. Ustedes acá arriba van a poder ir jugando con distintos gráficos predeterminados que el el Excel, te genera. Aquí de nuevo tienen para ir cambiando colores y cosas no tan relevantes. En formato lo mismo. Pero, por ejemplo, ¿qué podría ser interesante allí? Que estos porcentajes fueran más exactos. Por lo tanto, ustedes pueden ir a etiqueta de datos y, al igual que como lo hacían cuando editaban una celda, pueden editar esta información que entre un porcentaje con 2 decimales. Y ahora tenemos una información más exacta que nos entrega el Excel. Por último, para ver el gráfico de barras horizontales, seleccionan el gráfico de barra, el que más les guste, con formato predeterminado, y nuevamente seleccionamos los datos, agregamos la
leyenda, en este caso va a ser el plan de datos, y los valores van a ser, en el enunciado nos pedían el riesgo 1.1. Aceptamos, editamos la etiqueta para que nos diga cuál es cuál realmente, y así tenemos nuestro gráfico. Nuevamente las opciones son las mismas. Aquí tienen una serie de gráficos predeterminados, predefinidos, y también ustedes pueden ir editando en las distintas áreas de diseño, presentación y formato la información que se refleja para cada gráfico. Bueno, y para terminar su prueba, el ejercicio o parte 3, donde teníamos 3 tareas u objetivos que realizar, los cuales eran llenar una tabla mediante herramientas de Office 2003, y nos dicen de hecho exactamente que hay que usar un sumar sí dividido un contar sí. Luego nos pide que completemos con fórmulas de Office 2007 el valor promedio del riesgo total para cada combinación entre plan de datos y marca celular. Y finalmente, ocupando las fórmulas de Office 2007, encontrar un valor para una combinatoria, pero en vez de mostrar un número, mostrar una clasificación, la cual corresponde a la misma que se usó en el ejercicio final de la primera etapa, o sea, esta. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo. Para ocupar fórmulas de Office 2003 tenemos que recordar que había un pequeño truco, el cual consistía en ocupar una columna auxiliar, la cual fuese una combinación de los dos criterios que nos pedían, que en este caso sería Samsung y Antel, o sea, sería igual la marca de el celular y la marca de la compañía. Copiamos y pegamos esa columna auxiliar y ahora ya estamos listos para ocupar la fórmula de Office 2003, la cual sería sumar punto sí, que rango de criterios, la columna auxiliar que acabamos de crear, fijada en todos sus factores. ¿Cuál va a ser el criterio? Va a ser Samsung, fijado solo en columna, es decir, que no se vaya para el lado, pero que sí se puede ir para abajo, y Antel, fijado en la manera opuesta. Y finalmente, ¿cuál va a ser el rango de la suma? El riesgo total. Y ese lo fijamos. Y obtenemos de esta forma los valores para todas las marcas. Recordemos que si sale el error de gatitos es porque no hay espacio y debemos agrandar la columna. Pero esto es la suma y nosotros queremos el promedio, por lo tanto hay que dividirlo por la cuenta de el mismo criterio. ¿Cuál es el rango? Va a ser este mismo, y la junta de criterios va a ser esta misma. Por lo tanto podemos copiar eso y pegarlo. Y de esta forma obtenemos el valor que nos habían
solicitado. El valor promedio del riesgo total para Samsung y Intel, y así todas las combinaciones. Entonces ahora podemos ocupar el promedio.si.conjunto. Lo primero que hay que seleccionar es el rango promedio, es decir, sobre qué se va a calcular el promedio, que en este caso es el riesgo total. Seleccionamos y fijamos. Luego el rango de criterios 1, que en este caso corresponde a la marca del celular. También se fija. Y ahora el criterio va a ser Samsung, el cual vamos a fijar para que se pueda mover hacia abajo, pero no hacia el lado. El rango de criterios 2 va a ser para este caso el plan de datos con el cual cuenta. Y el criterio va a ser el de arriba, fijado en la forma opuesta a la que se fijó el criterio 1. Y de esta forma logramos obtener toda la tabla. Y por último nos piden llenar esta tabla con herramientas de Office 2007, pero en lugar de mostrar valores, mostrar categorías, las cuales van a corresponder a las mismas que usamos en el primer ejercicio, desde extremadamente riesgoso hasta bajo riesgo. Entonces, ¿cómo sería esto? Hay varias opciones, pero una puede ser calcular el promedio si.conjunto de la misma forma que acá, pero con estos nuevos criterios, donde el rango promedio va a ser el indicador de riesgo total fijado. El rango de criterios 1 va a ser la marca de celular fijado completo. El criterio 1, obviamente asociado a eso, va a ser la marca de celular, la cual se va a fijar para que no se pueda mover hacia el lado, pero sí se pueda mover hacia abajo. Y luego el segundo criterio va a ser la marca del proveedor de servicio, la compañía, fijada completa. Y el criterio va a ser la compañía, que se va a fijar en forma tal que no se pueda mover hacia abajo, pero sí se pueda mover hacia el lado. Y tenemos todos los resultados que si nos fijamos son los mismos que habíamos calculado antes con fórmula de 2003. Esto nos sirve para comprobar que lo que habíamos hecho antes está bueno. Ahora, como ya tenemos eso, lo podemos copiar entero y hacer el sí. Entonces, teniendo ya la fórmula copiada, podemos ir pegándola y construyendo el mismo sí que construimos antes. Si la fórmula es mayor o igual que 8, va a ser extremadamente. Ahora sí eso es falso, hacemos un nuevo sí. Si la fórmula es mayor o igual que 6, va a ser muy riesgoso. Luego, si eso es falso, hacemos otro sí. Si la fórmula es mayor o igual que 4, va a ser riesgoso. Si eso es falso, vamos a hacer el último sí, que si la fórmula es mayor o igual que 3, va a ser de bajo riesgo. Y comenzamos a cerrar los paréntesis. Y de esta forma completamos nuestra tabla. Debo decir que también es válido si hubiesen hecho la fórmula y luego hubiesen pegado esta tabla vacía,
hacer el mismo si, en vez de poner la fórmula, referenciarlo a la base o celda o matriz auxiliar. También con eso tenían todo el puntaje, ¿ya? Así que eso sería todo. Espero que sea de su utilidad esta guía, que ha sido más larga de la común, pero si se fijan es bastante más corto que lo que ustedes se demoraron en hacer la prueba. Así que para que vean que incluso explicándoles es más corto, o sea, se puede, es posible. Que se les recomienda siempre mucha práctica, todo lo que puedan. Así que eso, mucha suerte. Se viene pronto un video de buscar B y buscar H que me pidieron, ya que tienen un control. Y el caso 2. Así que eso.